Buenos días, niños y niñas. Hoy martes 3 de noviembre del 2020 vamos a trabajar la actividad 2. Conozco historias de vida de personas que asumieron grandes retos. Parte 1. Área comunicación. Recordemos que la actividad del día de ayer fue analizar dos historias sobre las fortalezas, las dificultades y los sentimientos que surgen al desarrollar tareas y actividades en el actual contexto en que vivimos. Hoy, la actividad 2, vamos a leer textos biográficos de personas que asumieron retos y superaron enormes dificultades en su vida. Su propósito es elaborar un mapa de características comunes de personas resilientes a partir de la lectura y sus biografías. Ahora vamos a conocer qué significa la resiliencia. La resiliencia o entereza es la capacidad para adaptarse brevemente con resultados positivos frente a situaciones adversas. Es decir, que la persona ha experimentado cambios importantes desde la década de muchos atrás. Es decir, las personas más resilientes tienen el mayor equilibrio emocional frente a las situaciones de estrés, soportando mejor la presión. Vamos a empezar conociendo los criterios de hoy. El primer criterio, identificar o interpretar a partir de los datos o ideas de cada texto biográfico cómo fue la vida familiar de las personas, cómo eran ellas, cómo afrontaron las dificultades y cómo se les recuerda. Criterio 2, seleccionar las 3 biografías que más te impactaron e identificar diferencias y similitudes entre las actitudes resilientes de las personas utilizando el mapa de características comunes. Como ustedes pueden ver, muchos de nosotros pasamos por situaciones similares a lo que acabamos de mencionar en el criterio. Toda su vida trabajó mucho para salir adelante. ¿Quién lo hace eso? Nuestros padres, ¿no les parece? Día a día trabajan para salir adelante. A pesar de las dificultades, ellas y ellos siguen luchando porque quieren el bienestar de su familia. Ellas dicen que alcanzarán sus metas. Por supuesto que sí pueden alcanzar sus metas si son perseverantes. Así como estas, muchas personas podemos ir resaltando sus cualidades. Luego de conocer los criterios, ustedes van a conocer el concepto que indica acá. Dice, la resiliencia es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones difíciles y sobreponerse a ellas. Una persona resiliente es luchadora, optimista, de buen humor, perseverante, segura y pide ayuda. Y si ustedes se ponen un poquito a analizar, esa característica tiene los padres de cada uno de ustedes. Seguimos, niños. Una vez que ya conocen qué es la resiliencia y hemos visto algunos ejemplos, van a observar este esquema donde dice cómo fue su vida familiar, cómo era ella, cómo afrontó las dificultades, cómo se le recuerda. Estamos hablando de un gran personaje. ¿De qué? De Lucha Reyes. Vamos a leer el siguiente texto. Se refiere a Lucha Reyes. Si ustedes leen detenidamente, ella fue una persona luchadora. A partir de los 14 años, ella ya empezó por primera vez a cantar, ¿no? Se le conoce como la morena de oro del Perú por sus canciones criollas.
Una vez que han leído esta lectura ustedes con mucho detenimiento, van a responder las preguntas. Pero antes de ello, ustedes van a observar. Cuando hablamos de la parte biográfica, la biografía tiene 3 partes: la introducción, desarrollo y conclusión. Cuando hablamos de introducción, estamos hablando de la presentación de la persona. Y hablamos de desarrollo cuando se narran los hechos. Y conclusión, se valora sobre la trascendencia de la persona. Ustedes lo van a leer detenidamente este cuadro, porque aquí nos está hablando la introducción y el desarrollo y conclusión de Lucha Reyes. Y van a responder estas preguntas que aquí están sombreados. Dice, ¿qué te pareció la historia de Lucha Reyes? ¿Qué acciones te hacen pensar que es una mujer resiliente? ¿Cómo logró sus metas? Si lo lees bien, allí encontrarás la respuesta. Una vez que tú ya conoces la historia de Lucha Reyes, has respondido las ideas, las preguntas, nos vamos a otras lecturas. Aquí nos habla de Lezenia, ¿no? Lezenia, de María y de Tilsa. ¿Quiénes eran ellas? Eran personas resilientes, porque cada una de ellas lograron salir, afrontaron situaciones y fueron perseverantes para lograr sus objetivos. Lo van a leer con mucho detenimiento cada una de ellas. Son historias que nosotros lo podemos tener como ejemplo. Dice, ¿no? Y acá, una vez que han leído, en esta parte encontramos un cuadro donde encontramos preguntas. Dice, ¿cómo fue su vida familiar de María, de Tilsa y de Lezenia? A breves rasgos, yo les voy a indicar quién eran ellas. ¿Cómo fue su vida familiar? ¿No? Es la primera pregunta. Dice María Enríquez, vivía en el Cusco con su madre, que descendía de los incas. Se deduce que pertenecía a una familia reconocida y con unas buenas condiciones económicas. Por supuesto, si ella descendía de los incas, era una familia de clase alta, ¿no? Que hoy en día lo conocemos. ¿Y quién era Tilsa? Tilsa vivía en Barranca. Sus padres tenían raíces japoneses y chinos. Y vivía, ¿no?, en un lugar donde tenía recursos económicos muy bajos. O sea, no tenía mucho. Y padecía tenía muchas necesidades. ¿Y quién era Lezenia? Lezenia fue de una familia que pertenecía de una tribu de la selva peruana. Ella dice vivía en un lugar de escasos recursos económicos que apoyaba a los nativos. ¿Por qué apoyaba a los nativos? Porque su madre era profesora y ella apoyaba también para que su mami pueda enseñar a los nativos. Pero a medida que van leyendo, ustedes conocerán más la historia. El resto de las preguntas, ustedes lo van a ir contestando. ¿Cómo era ella? ¿Cómo afrontó las dificultades? Y cómo se le recuerda. ¿Está bien? Ahora viene lo que ustedes van a realizar. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a elaborar el gráfico mediante círculos, que corresponde a cada persona, donde van a escribir las características que le hacen resilientes a cada una de ellas, ¿no? Vamos a observar en mi cuaderno que he tratado de realizar. ¿Recuerdan cuando se utilizan conjuntos, ¿no? Intersección de conjuntos. En este caso hay 3 conjuntos, ¿no? Los 3 círculos. Un círculo, segundo círculo y el tercer círculo. En el círculo primero le puse Tilsa.
En el segundo está Lezenia y en el tercero está María. Entonces, vamos a ver en qué se parecían ambos. Tilsa y María, su autoestima lo tenían muy elevados, se valoraban a sí mismos, ¿no? Y Tilsa tenía unos sentimientos, pues, que registraba cuando ella dibujaba. ¿Y quién era Lezenia? Lezenia era una mujer luchadora, muy estudiosa, llegó a estudiar en la Universidad Mayor de San Marcos, ¿no? ¿Y quién era María? María era una mujer valiente, empática, que luchó por los derechos tanto del hombre y de la mujer, ¿no? Y entre ellos, ¿en qué se parece? Que ambos eran optimistas por alcanzar sus metas y sus objetivos. Y si ahora nosotros vemos entre Tilsa, Lezenia y María, ¿en qué eran iguales? Las tres eran perseverantes, con el deseo de superación y lograr sus objetivos. Ahora, si ustedes encuentran otro detalle más que los une a los tres, lo escriben en esa parte. ¿Está bien, niños? Eso es como un pequeño ejemplo. Luego de haber completado ese círculo, ¿no?, de intersección, van a fijarse nuevamente en los criterios de evaluación, ¿no?, de la lista de cotejo. Ahí dice, revisa el proceso que desarrollaste para elaborar el mapa de características comunes. Marca con una X según corresponde. Lo leen bien cada una de las características porque ahí mencionan 7 y ustedes ya saben ponerlo un sí o un no. Y si te falta algo, ya sabes, te fijas muy bien en el trabajo que realizaste, ¿no?, de la intersección, en qué se parecen, por qué son resilientes, y de acuerdo a eso respondes los criterios. ¿Está bien, niños? Nuevamente, nuestros padres, ¿no? Nuestros padres están en primera fila porque ellos nos ayudan a salir en estas dificultades en que nos encontramos, nos apoyan. Por eso dice, reúnete con tus familiares y coméntales cómo desarrollaste la actividad de hoy. Luego diles cuál fue la biografía que más te gustó. Explícales por qué y puedes leerlo en voz alta para que ellos lo puedan escuchar. Luego, con las preguntas de reflexión, realizas tu metacognición. Todo esto lo escribes en tu cuaderno. De igual manera, gráfico de las 3 personas. ¿Está bien, niños? Eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por escuchar.